¿Qué tal? Buenas tardes, alumnos. Voy a empezar con la primera meta de esta segunda unidad, la cual es estudiar los fundamentos de la regresión lineal y la aplicación en las verificaciones supuestas de los modelos estadísticos paramétricos. En esta ocasión, pues el objetivo es de que entiendan el papel del análisis de la regresión y cómo este a su vez nos ayuda a poder analizar los residuos que son importantes para la verificación de los supuestos de normalidad, de varianza constante y de independencia para que se puedan hacer muchos de los experimentos en esta materia. Y sobre todo, pues poder compararlo con la estadística paramétrica y cuáles son las acciones a tomar en caso que se tenga que optar por una estadística no paramétrica o una transformación de los datos para trabajar con la estadística paramétrica. ¿Ok? La estadística paramétrica hace referencia a todo aquello que cumple con los supuestos de normalidad. Si no cumple con esto, pues sería la estadística no paramétrica. ¿Ok? Esa es como una breve introducción, pero ahora vamos a ver la primera pregunta que nos tenemos que hacer referente a ese tema. Es con respecto a la regresión lineal, ¿no? Pero primero, ¿qué es una regresión? Una regresión pues tiene como objetivo modelar de una forma matemática el comportamiento de una variable de respuesta. La variable de respuesta siempre va a ser la variable dependiente, es decir, la variable y, que la encontramos en esta parte de aquí. em, la encontramos en esta parte de aquí. Y pues podemos tener diferentes tipos de análisis de regresión. Ese tema es básico de estadística básica, lo han de recordar de cursos previos de estadística. Y pues podemos ver que pues nos ayuda a tener una tendencia, ¿no? Un análisis de regresión nos permite hacer una predicción, ver la tendencia o ver el ajuste con respecto a un modelo, ¿no? Un modelo matemático. En función de esto, existen tres tipos de análisis de regresión. El primero es el de regresión lineal simple, que tenemos aquí. El de modelo de regresión lineal múltiple y el modelo de regresión no lineal, ¿no? El que vamos a utilizar para este curso es el de regresión lineal simple, que es el que podemos ver aquí, es el más común. ¿Y qué es lo que se analiza? Pues como ustedes pueden ver, es prácticamente como si todos los datos estuviesen agrupados en una línea, como pues, si tuviese una línea invisible o si la ves de un acercamiento más, eh, se puede decir como más enfocado, puedes ver como una tendencia de línea, ¿no? Eso se llama regresión lineal simple. ¿Y qué es lo que nos ayuda a esto? Pues como les comentaba, predicción, tendencia y sobre todo analizar, nos da un punto de inicio para analizar la parte de los residuales. Ese es lo que nos vamos a estar enfocando, ¿no? En esta parte de video. Ahora tenemos los otros dos, que son la regresión lineal múltiple y la regresión no lineal. Estas dos no las vamos a manejar durante este curso, pero aquí menciono solamente cómo se veían gráficamente para que podamos tener una noción básica de cómo, bueno, qué tipo de análisis se hacen en cada una. La regresión lineal múltiple, pues podemos tener un fenómeno como este, en donde se analizan más de una variable independiente, o sea, una variable dependiente que es la respuesta, o sea, la y más de una variable independiente, o sea, más de una variable X. En ese caso manejan peso y fuerza de caballos de fuerza. Y MPG, pues el ejemplo aquí lo manejan, no sé que haga referencia, solamente es una descripción gráfica, pero estaríamos manejando, bueno, estaríamos viendo algo como ese tipo en caso de que nos encontremos analizando esto, ¿no? Eh, por otro lado tenemos la regresión no lineal, por así decirlo. Entonces tenemos aquí un ejemplo de los datos sin relación, que podemos ver que los datos están totalmente dispersos en el gráfico. No se puede apreciar ningún tipo de conclusión para decir sigue una tendencia lineal o sigue una tendencia cuadrática, ¿no? Y aquí podemos ver la relación cuadrática que, como recordemos de cursos de matemática básica, los términos cuadráticos pues tienden a tener una curvatura, ¿no? Como efecto de parábola.
Esta curvatura pues puede estar hacia abajo, puede estar hacia arriba, muy marcada. Y esto le llamamos la relación cuadrática. Y tenemos otros ejemplos como la relación exponencial, la relación logarítmica y la relación inversa. Estos ejemplos, pues tal vez los han visto en alguna ocasión con otras asignaturas, pero nos vamos a enfocar primero en la relación lineal, que es la que ya he nombrado anteriormente, en donde podemos ver que los datos se ven todos puestos con una tendencia hacia una línea, ¿no? A la que hace referencia su nombre. Y esto es lo que vamos a ir trabajando, ¿ok? Tenemos lo que vendría siendo este método de regresión lineal simple, en donde tenemos la variable independiente e independiente. Y como lo habíamos puesto en el ejemplo anterior, tenemos puntos aleatoriamente en el plano. Y si pusiéramos nosotros una línea, eh, se podría decir que una línea punteada en el centro, a esta línea le llamaríamos la línea de tendencia real o la línea de tendencia pues sí, la línea de tendencia real le llamamos, o la línea de tendencia verdadera. Entonces aquí podemos ver el contraste, cómo es graficar los datos crudos, por así decirlo, sin ningún tipo de tratamiento. Y aquí es igual sin tratamiento, pero ya podemos agregar una línea de tendencia. Esta le llamamos la línea de tendencia verdadera. Esta línea de tendencia verdadera parte a partir de la creación de la ecuación de la recta. ¿Ok? Y si habrán recordado, una ecuación de una recta tiene igual una pendiente y un intercepto. En esta parte de la estadística, nosotros vamos a manejar esta función, que es P0, que vendría siendo la intersección o intercepto o el término constante, y B1, que sería la pendiente, seguido de la variable X, que es nuestra variable independiente, como lo podemos ver aquí. Y la E, pues es la extensión del modelo como error aleatorio. Estos son los parámetros en los que se utilizan para modelar lo que vendría siendo la línea de regresión, la línea de tendencia verdadera que podemos aquí, bueno, que se ve aquí, podemos aquí ver en el gráfico. ¿Ok? Y van a preguntar para qué nos sirve poder hacer esto. Tal vez ustedes tengan la percepción de cursos pasados que eso solamente sirve para determinar lo que vendría siendo la ecuación de regresión y hasta ahí, ¿no? Pero el objetivo de este curso y de poder repasarlo también ese tema es de que podamos utilizar esta línea de regresión para hacer el cálculo que llamamos los residuales, o sea, hacer un análisis de residuos. ¿Ok? Y esto parte de la siguiente manera. Am, si nosotros podemos analizar lo que vendría siendo esta parte de la línea con respecto al punto que tenemos aquí, se podría decir que estaríamos calculando un error con respecto a la diferencia, ¿no? Eh, y se llama el error porque esta ecuación que habremos calculado aquí puede que nos dé un valor menor o igual al que tenemos reportado. Supongamos de que en la variable de 18 nos da un valor que sea de 158, por ejemplo, siguiendo esta tendencia de aquí. Y nos dice la tendencia verdadera que debe dar 160. Entonces la diferencia que tenemos con respecto a esta línea podría decirse que viene siendo el error estándar. ¿Ok? Y también en otras consideraciones puede llamarse como el error residual. ¿Ok? Y pues nos ayuda a poder identificar cuánto varía con respecto al modelo que estamos viendo, ¿no? Cuánta diferencia hay con respecto a lo que queremos analizar, ¿no? Voy a hacer un acercamiento más de esta ecuación de la recta. Y aquí ya la tengo calculada, pero a eso no hacemos referencia, a esta diferencia que tenemos del error residual que se va marcando con respecto a la línea de tendencia y al punto que tenemos ubicado, ¿no? Ok, hasta aquí sería en términos muy sencillos y rápidos lo que vendría siendo la teoría detrás de una regresión lineal y por qué se utiliza y a dónde vamos enfocados. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros podemos calcular estos parámetros, esta ecuación, cómo podemos llegar a este resultado. Y pues para eso vamos a la sección de estimación de los parámetros. ¿Ok?
Como lo había comentado, pues tenemos que determinar una ecuación de regresión. Y el principio que utilizamos para esto es el principio de mínimos cuadrados. El principio de mínimos cuadrados es prácticamente un análisis matemático que parte a partir de la observación y de sumas y restas, se podría decir bueno, entre los inicios, ¿no? Y al final termina con algo parecido a esto, ¿no? La altura del punto menos la altura de la línea y pues nos ponemos la ejemplificación de esta ecuación. La altura del punto, o sea, y1 menos la altura de la línea, que es lo que podemos ver acá. Y a partir de esta, pues surge la ecuación de la recta que nosotros tenemos percepción desde varios cursos anteriores, ¿no? Entonces, lo único que va a cambiar, que tal vez ustedes lo ven como la pendiente como una variable m, en este caso vamos a verlo con coeficientes beta, y a esos coeficientes beta le vamos a llamar las estimaciones puntuales beta 0, que va a ser el intercepto, y beta 1, que va a ser la pendiente, ¿ok? Para esto vamos a utilizar las siguientes fórmulas que pueden aparecer como muy largas, pero la verdad están bastante sencillas. Son solamente restas, cuadrados y sumatorias, lo que lo hace extremadamente sencillo. ¿Ok? Y esto que vemos acá al principio de mínimos cuadrados nos ayuda a determinar la ecuación de la recta que es la que queremos. ¿Ok? Esta parte de aquí vendría siendo el coeficiente de regresión y correlación. ¿Ok? Y son las fórmulas para determinar este coeficiente de regresión y correlación. ¿Para qué nos sirve el coeficiente de correlación y regresión en una regresión lineal? Nos sirve para saber qué tan alejados o cercanos están los puntos con respecto a la línea de tendencia. Si me voy a de nuevo mi ejemplo que tengo por acá, podemos ver que hay unos puntos más cercas que otros. Aquí hago un zoom, podemos ver que hay un punto más cerca, otro punto más lejano. Entonces, este punto 97 o punto 98 o bueno, el punto que le salga, punto 90 y algo, se hace referencia a qué tan buen ajuste tienen los datos con respecto a la tendencia. Se dice que entre más cerca esté al valor de 1, mejor va a ser la correlación, es decir, mejor vamos a poder confiar en esa ecuación de regresión para que realmente nos dé valores en los que podamos predecir condiciones a futuras, ¿no? Para eso nos sirve una tendencia de regresión. Eh, Habrá regulaciones en que en tendencias de regresión o correlación o en curvas de calibración o algún método analítico nos pidan que esta correlación sea de 0,99, bueno, con tres nueves, 0,999. Y habrá otras más flexibles en que digan que debe ser alrededor de 0,90 en adelante. Y habrá otras condiciones estadísticas que veremos más adelante en donde la R cuadrada puede ser aceptable hasta en 0,70, pero más adelante veremos en los casos en los que llegue a aplicar. Por el momento me voy a retomar a estas fórmulas para utilizar de nuevo. Estos serán para la ecuación de regresión de la recta y esta va a ser para los coeficientes de regresión y los coeficientes de correlación. Y abordémoslo con un ejemplo que tenemos aquí, que es el diseño de anchura. El diseño de anchura de pavimento nos dice, el concreto sin finos hecho de un agregado uniformemente graduado y una pasta de cemento y agua es benéfico en áreas propensas a lluvias intensas debido a sus excelentes propiedades de drenaje. Nos nombra el artículo donde lo sacó y nos indica ay, perdón, y nos indica que el artículo emplea un análisis de mínimos cuadrados al estudiar como variable dependiente la y igual a porosidad y en porcentaje y está relacionada con x igual al peso unitario en PSF en especímenes de concreto. Nos pide determinar la gráfica de dispersión con la línea de regresión lineal verdadera, determinar la ecuación de regresión lineal simple mediante mínimos cuadrados y los coeficientes de correlación y de regresión lineal. Ok, para esto vamos a hacer uso de Excel, ok, y en esta parte de Excel
vamos a buscar determinar primero los coeficientes beta y beta cero. Para eso voy a compartir ahora la pantalla de Excel, en donde tengo ya los datos hechos. Estos datos que podemos ver aquí vienen siendo los datos que tengo aquí en el problema. Entonces, lo único que estoy haciendo es copiarlos a una hoja de Excel. ¿Qué son las condiciones que yo ocupo determinar? Primero ocupo determinar esta parte de aquí, que son las sumatorias, principalmente. ¿Y qué es lo que hago con las sumatorias? Pues solamente pongo la función sum, selecciono el rango que necesito y pues solamente con la variable, bueno, con el icono de la esquina obtengo los valores para esta variable de y. Y ahora necesito determinar el promedio, ¿no? Entonces vamos a hacer, promedio va a ser la sumatoria entre los valores, o bien pueden optar por la fórmula promedio. Yo lo tengo mi Excel en inglés, entonces ustedes si lo tienen en español tendrán que usar la función promedio. En ese caso utilizo la opción average y selecciono el rango y me da lo mismo que tengo de este lado. Cualquiera de las dos es viable y nos da lo mismo de acá, ¿no? Yo aquí lo tengo redondeado a 2 dígitos, por eso me da 19,99, pero si lo expanden, tendrán 98,67, ¿ok? Procuro manejar 2 dígitos en esto, solamente por presentación, pero recordemos que en Excel, al yo vincular las celdas, pues utiliza todos los dígitos, así que no hay pendiente, ¿no? En que me corte datos. ¿Ok? Y voy a tener que agregar estas tres columnas, x cuadrada, xy y y cuadrada. La razón es porque estos tres parámetros se muestran en las ecuaciones. Podemos ver que aquí tenemos x cuadrada, tenemos multiplicaciones de x por y tenemos también algunas otras que vamos a utilizar más adelante, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué hace referencia? Pues solamente es usar la función de x elevado al cuadrado. Entonces voy a poner la función power, que es la potencia, o bien pueden utilizar también, voy a ponerlo de este lado, simplemente poner el valor y poner ese símbolo como de exponente, ¿no? Como de potencia a la 2 y nos da el resultado, ¿no? Tenemos que calcularlo para todos los datos. Yo ya lo tengo calculado aquí. Este es solamente la multiplicación de x por y. Lo mismo para todos los datos. Y este es lo mismo, solamente que en lugar de x tenemos a la y. Entonces tenemos todos los datos, ¿no? Y para esto también ocupamos las sumatorias. Por tal motivo, pues aquí ya las tengo calculadas. La función sum, en español debe ser la función suma. Y solamente basta con arrastrar la fórmula para que me calcule los demás, ¿no? Ahora sí, estos son los datos con los que iniciamos todo. Entonces, una vez teniendo esta tabla, todo sale de una manera mucho más fácil. ¿Ok? Voy a borrar eso de aquí. Y para esto, con esta parte de fácil, me refiero a que solamente es estar vinculando las celdas. ¿Ok? Nos están pidiendo que dividamos para poder calcular el intercepto, perdón, la pendiente, que es el valor de beta 1. Requerimos, bueno, están todas estas fórmulas, pero también nos pide que podemos determinarlo solamente dividiendo S subíndice X y Y entre E subíndice X y X, ¿no? Esta es la forma más fácil de hacerlo. Entonces, para eso, pues voy a mejor determinar los valores Sx y Sxx, ¿ok? Entonces, si notamos, aquí tengo la sumatoria de la multiplicación de X con Y, que es este valor de acá, ya lo tengo calculado, y la sumatoria de x que multiplica la sumatoria de y entre n, que n es igual a 15 datos. Y esto pues lo tenemos que restar entre esos valores. Entonces, aquí ya tengo yo el resultado, que es menos 471, pero voy a volver a repetir el procedimiento. Entonces, la sumatoria de x y y, voy a poner un paréntesis solamente para que se identifique la sumatoria de x y y, menos, y voy a poner aquí otro paréntesis solamente para separar, ¿no? Y que no nos perdamos, la sumatoria de x
por, bueno, falta abrir otro paréntesis, perdón. La sumatoria de X por la sumatoria de Y, cierro paréntesis, y esto se va a dividir entre la cantidad de valores de observaciones que son n. Y doy enter y aquí está el resultado. Entonces ya tengo aquí mi primer valor. ¿Ok? Y ahora vamos a calcular la S, su índice X y X, en donde nos pide la sumatoria de X y cuadrada. X y hace referencia a la iésima observación, que es 15 observación, entonces es la sumatoria de todas las X elevadas al cuadrado, que es el valor que yo tengo de este lado, ¿no? Entonces, aquí ya tengo yo el valor calculado, que son 521 menos 1960. Entonces, solamente voy a volver a repetir el procedimiento. Va a ser la sumatoria de x cuadrada. Voy a poner paréntesis, x cuadrada, menos la sumatoria de x, y esto le va al cuadrado. Voy a abrir dos paréntesis, la sumatoria de x, y eso lo elevo al cuadrado. Cierro paréntesis, y ahora lo divido entre la cantidad de variables que tengo, bueno, de observaciones, que son 15. Cierro el paréntesis y me da 521.196. ¿Ok? Si notamos la diferencia entre este que tenemos aquí y este que tenemos acá, ¿no? Aquí es los datos elevados al cuadrado cada uno, y aquí es los datos normales, o sea, sin tratamiento. Solamente quiere la sumatoria, y esa sumatoria elevarlo al cuadrado, que son dos resultados totalmente distintos, ¿no? Y pues podemos ver que nos da el mismo valor, ¿no? Ahora sí ya tengo estos dos datos y voy a proceder a calcular este coeficiente de aquí, que me dice que divida estos dos y me da este valor. Yo aquí lo tengo calculado, nos da un valor de menos 0,90, que es la pendiente. Y como podremos recordar por ahí, el símbolo menos nos indica que la pendiente va a estar hacia abajo. Entonces, pues podemos, bueno, esperar algo como hacia abajo, ¿no? Algo más inclinado. Y pues voy a volver a repetir el procedimiento. Entonces es dividir S de X y Y, que es esto, entre la S de XX, y nos da el valor de menos 0,40, pero yo lo redondeé a 4 dígitos. Como sabemos, pues aquí está. ¿Ok? Ahora nos hace falta calcular el intercepto, que es el valor de beta cero. Y pues tenemos esta ecuación que está larguísima, pero tenemos una opción simplificada, que es la y barra. Esta y barra hace referencia al promedio de y menos la pendiente, que vendría siendo beta 1, y la y barra hace referencia que es el promedio de y. Entonces, tenemos los promedios, entonces aquí los calculamos. Ya lo tenemos calculado de esta manera, que son 109.34 y 19.99. Solamente hace falta, pues, meterlos en la fórmula. Voy a volver a calcular. Yo tengo aquí el valor, que son 118.91, pero voy a volver a repetir la metodología para que nos dé el mismo resultado. Entonces, voy a abrir paréntesis, la Y barra, 19.99, que es la Y promedio, menos la multiplicación de el beta 1, que es la pendiente, por la variable de X barra, que es la X promedio. Y nos da 118.91. De manera que la ecuación de la recta nos quedaría de esta manera. Y va a ser igual a menos punto 9047 de X más 118.91. Esta vendría siendo nuestra ecuación, ¿ok? Y como verán, el procedimiento es muy sencillo. Entonces, ahora qué procedemos a hacer es hacer la gráfica. Esta gráfica yo ya la tengo aquí también hecha con la línea de tendencia. Como habíamos visto, la pendiente es negativa, por eso va hacia abajo. Y tenemos la misma proporción, bueno, la misma estructura que calculamos acá. Y hemos rotulado correctamente los ejes. No es muy profesional dejarlos sin ejes, así que sin rótulos, perdón, así que siempre tenemos que poner los ejes correctos, ¿ok?
Entonces, pero igual voy a repetir con ustedes la metodología que empleé. Para eso voy a poner insertar. Me voy aquí a gráfico de scatterplot. Creo que se llama gráfico de puntos dispersos o algo así en español. Y voy a seleccionar solamente esta, que es el gráfico de dispersión. Y pues aparece un cuadro blanco, ¿no? Entonces voy a poner seleccionar datos, select data. Aquí voy a poner agregar. eh, el, el nombre de la serie lo voy a poner porosidad, porosidad en concretos finos. Y los valores de la serie X, pues selecciono las X. No selecciono el rótulo de X, solamente los valores. Y los valores de la serie Y, selecciono los valores de X, de Y. Y voy a darle OK. Y OK. Entonces podemos ver que pues nos da la misma gráfica de aquí, solamente que como muy separada, ¿no? Entonces para eso primero tengo que ajustar los ejes. Yo previamente me di cuenta que del 95 a 120 se mostraba los datos muy bien centrados, o sea que se mostraban correctos. Entonces yo aquí voy a dar clic en el eje, voy a poner 95 a 120, ¿ok? Y ya lo tengo centrado como lo tengo de esta parte de aquí, ¿no? Y doy clic en cerrar. Ahora tengo que hacer lo mismo con este aquí, bueno, de 5. Puedo limitarlo un poquito más. Vamos a poner de 10 a 30, porque notarán, oh, perdón, puse 3030. Como se notarán, pues prácticamente yo aquí dejé un espacio un poco más grande, pero ustedes lo pueden acotar de 10 a 30 y que sean espacios de 5 para que no nos dé demasiada ah, intervalos en el eje de la Y. Y tenemos esta parte de aquí, ¿no? Lo mismo, la misma distribución, solamente con un poco más de enfoque en la parte que nos interesa, porque todo lo demás está en blanco, ¿ok? Ahora nos vamos a la parte de agregar elementos de gráfico y voy a agregar los ejes que están acá. Agregué el eje de las X y pues es peso unitario. El peso unitario y están las unidades. Siempre tenemos que poner en qué unidad se encuentra. PSF. Y ahora vamos a agregar el eje de las Y, el eje vertical. Y este es el porcentaje de porosidad. Porcentaje de porosidad. ¿Ok? Y ahora solamente no hace falta agregar la línea de tendencia. Para esto selecciono los datos, voy a diseño de gráfico, agregar elemento, línea de tendencia y tendencia lineal. Aquí podemos ver que tenemos varios tipos, es por los tipos de regresión que puede haber. En ese caso voy a poner lineal y me aparece la línea punteada que hemos visto acá, ¿no? Ahora selecciono la línea de tendencia lineal dos veces y me va a aparecer las opciones, formato de línea de tendencia. Y quiero que me despliegue la ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrada en el gráfico, ¿no? Entonces aquí ya apareció y tenemos los resultados que tenemos de este lado, ¿no? Ya tenerla de aquí a acá, pues ya depende del formato que le dé uno al tipo de letra, a los colores y pues a la presentación que quiera cada uno mostrar, ¿no? Con la calidad de su trabajo. ¿Ok? Eh, y esto vendría siendo lo que vendría siendo gráfico de dispersión de la regresión lineal. ¿Ok? Ahora vayamos a calcular este valor de R cuadrada que no lo hemos calculado. Nos los da Excel automático, pero a mí me interesa que sí sepamos cómo determinarlo de una manera, llamémosle a pie. Entonces, para eso, pues vamos a requerir una tabla muy parecida a esta, pero con otras secciones. Esta tabla la tengo lista de este lado, ¿ok? Y aquí ya tengo los datos que estábamos hablando. Esta variable X, esta la variable Y. Y ocupo que estén estas columnas detalladas, ¿no? Este viene siendo el intercepto y esta la pendiente, beta 0 y beta 1.
y el promedio de y. Estos tres valores los tengo los voy a tomar pues de los que tengo ya aquí determinados y de lo que saqué en la ecuación de aquí. Entonces solamente lo que estoy haciendo es ponerlos acá eh, y esto pues nos va a ayudar en la parte de cálculo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues estos son los valores que si notamos están presentes en las fórmulas de r cuadrada y r, ¿no? Entonces tenemos que tener columnas que primero que nos den el valor de y y después la diferencia, o sea, la resta elevada al cuadrado de cada uno de esos valores. Por lo tanto, voy a proceder primero con esta parte de la YC. La YC hace referencia a el valor de Y calculado o el valor de Y predicto o el valor de Y que se obtuvo de la ecuación de la recta. Y recordemos que la ecuación de la recta, voy a volver a copiar aquí, es esta ecuación de la recta, entonces la voy a poner de este lado. Estamos hablando que es menos 0.947 de x más 118.91. Entonces tenemos que calcular cuál va a ser el nuevo valor de y. O sea, este valor de y con esta ecuación de la recta. Por eso vamos a utilizar el valor de yc. Voy a colocar, ya los tengo yo calculados todos, pero voy a ponerlo acá de nuevo, el valor de yc, para que veamos que nos da el mismo resultado. Esto se hace multiplicando, bueno, poniendo un signo de igual, y vamos a multiplicar el intercepto por el valor de x, ¿ok? Cierro paréntesis y a esto le voy a sumar la pendiente. Perdón. Juego de palabras, me confundí. Voy a multiplicar la pendiente por el valor de x y a esto le voy a sumar el intercepto. Entonces deja borro. Es el valor de x por la pendiente más el valor del intercepto. Aquí ya me di cuenta que los tengo al revés. Entonces voy a voltearlos aquí. Intercepto. Va a ser pendiente. Y esto va a ser intercepto. Ok. Sí, una disculpa. Entonces, como resultado nos va a dar este valor que tenemos aquí, 29,34,46. Y pues yo voy a fijar con signos de pesos la celda de la pendiente y la celda del intercepto, que es F5 y G5. El único valor que quiero que cambie es el valor que tenemos en X. ¿Ok? Porque lo demás, si notamos la ecuación, se mantiene fijo y solamente el valor de X es el que está trabajándose, ¿no? Entonces voy a poner esto y solamente voy a jalar los resultados y voy a redondearlos a dos dígitos como los tengo acá y así es como calculé esto. ¿Ok? Es decir, a eso le llamamos la Y calculada, la Y predicha, o el valor de Y de la línea de tendencia. ¿Ok? Ahora ya se vuelve aún más fácil el procedimiento porque solamente es determinar las diferencias. Entonces, yo voy a poner que es YC. Ahora, pues voy a calcular esta variable de aquí, que es prácticamente Y menos Y barra. Perdón, que va a ser Y menos Y barra. Le voy a poner así Y barra al cuadrado para hacer referencia a esta Y que tengo aquí. Entonces, para esto, solamente es sacar la diferencia entre el valor de Y que tengo aquí, menos el valor Y promedio que tengo acá, y eso elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que fijar, si notamos el valor que se va a repetir, va a ser el valor de Y barra, que es el Y promedio. Entonces voy a poner signo de pesos en la celda que corresponda a la Y promedio, que es esta celda roja. Y lo demás lo dejo igual. ¿Por qué? Porque el valor de Y sí quiero que cambie. Y eso lo voy a elevar al cuadrado. Y pues sale el valor de 77,60 bueno, redondeado 67. Y pues como saben, Excel nos da muchos números. Entonces siempre le quito la vista de todos y nada más dejo dos dígitos.
Y aquí solamente voy a jalar hacia abajo y tengo los resultados que tengo de este lado. Ahora lo mismo voy a hacer con la tercera celda, que es el valor de YC calculado, o sea, la Y predicha menos el Y promedio, y eso le va al cuadrado. Entonces voy a poner el YC menos el Y promedio, y de nuevo el promedio pues es un valor fijo. Voy a poner signos de pesos, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y vuelvo a redondear a 2 dígitos la apariencia de los datos para que solamente la apariencia, no estoy redondeando a manera de quitar dígitos, simplemente es para que no aparezca en pantalla todos los dígitos. Ok, entonces me dio el mismo resultado que acá, entonces voy a solamente a jalar hacia abajo y tengo los mismos resultados de aquí. Y por último, ocupo calcular la diferencia entre YC, entre Y y YC, que vendría siendo, ahora sí, poner el valor de Y, que es este, menos el valor de YC, que es este, y la diferencia, esta que nos resulte, la vamos a elevar al cuadrado. Y yo voy a redondear los valores. Redondeado me da 0.30. Y ahora solamente voy a jalar. En este caso no tengo que poner fija ninguna celda porque ambas son cosas que cambian de Y y C, de valores que cambian. Entonces voy a dejarlo de esta manera. No sé si notamos esto que vemos aquí. Eso que vemos aquí, esta sumatoria, la diferencia entre el Y promedio y el Y calculado, le llamamos la sumatoria de cuadrados de la parte explicada. Es decir, porque se llama parte explicada porque si yo a este gráfico de acá le agrego lo que vendría siendo una celda que sea de promedio, voy a poner 95, 1999 y 120, 1999. ¿Qué es esto? El rango de la parte de X, 95 y 120, y 1999 es el promedio que calculamos de esta parte de acá, el promedio que tenemos aquí de los datos y que tenemos aquí también. Y a este valor los agrego a esta gráfica. Voy a poner clic en la gráfica, Chart Design, bueno, diseño de gráfico, seleccionar datos, agregar. Vamos a poner aquí la serie promedio. Voy a agregar los valores de X, que son 95, 120, que es el rango que tengo acá. Y los valores de Y, que van a ser 19, 99, que es el promedio. Le pongo OK y me aparecen 2 puntos. Los 2 puntos lo voy a poner en la línea y la voy a poner en línea sólida. Y los voy a poner con otro color, que sea de este color, naranja. Y voy a mover la ecuación para que se vea. ¿Ok? Esta va a ser la línea promedio de los datos. Entonces, prácticamente la diferencia de distancia que haya con respecto a los puntos de la tendencia con respecto a esta línea, le llamamos la diferencia explicada de los datos. ¿Ok? Entonces, prácticamente en el primer dato tenemos un valor unitario de 99, o sea, tenemos un valor muy lejano, ¿no? O sea, entre cada uno. Entonces, por eso la diferencia es amplia, es 87, o sea, estamos hablando de un cambio muy amplio, ¿no? Entonces, esta variable le llamamos la variable explicada porque existe una relación entre el promedio y la diferencia calculada que puede darse una explicación de por qué tanta variación, ¿ok? Sin en cambio, a esto que podemos ver aquí, la y menos yc, se llama lo no explicado y eso también le corresponde también al error que se simplemente son condiciones que se dan en el caso de esta parte de la estadística, porque son los que calculas lo que se obtiene en el proceso, en la observación, con respecto a lo que se tiene en los datos. ¿Ok? Ahora me voy a regresar a esta parte del gráfico y pues ya tenemos
estos valores calculados, ahora solamente queda hacer la suma. Para esto, pues ya sabemos que es la suma de datos, suma. Y vamos a poner aquí de las tres columnas. Y pues a esta que vemos acá es la suma de cuadrados totales. Le llamamos suma de cuadrados totales. Y esta es la sumatoria cuadrada de lo explicado y lo no explicado. ¿Ok? Ahora, con estos valores se vuelve todo aún más sencillo porque solamente queda dividirlo. La suma de cuadrados explicado, que es esto, que hace referencia a esta sumatoria de aquí, entre la suma de cuadrados totales, que vendría siendo este entre este. Y aquí yo lo tengo calculado, entonces me da 0,97. Y solamente saco la raíz y ya tengo esta parte de aquí. Y de esta manera determinamos que nos da el mismo valor que la ecuación de la recta que nos da Excel, que es 0,9739. Y aquí tenemos, bueno, lo tengo con 38, pero depende de la cantidad de dígitos. A lo mejor Excel está usando mucho más, especialmente en estos, porque yo puse los valores directos, pero Excel está utilizando todos los dígitos del intercepto y la pendiente, entonces tal vez por eso varía infinitesimalmente, pero se dice que estadísticamente hablando, al cuarto dígito ya no es estadísticamente significante, entonces este valor es igual de aceptable que el otro. ¿Ok?